Amigos, ha llegado la hora de hablar del futuro de un piloto de Fórmula 1. Del mejor piloto, de hecho, que hay a día de hoy en la Fórmula 1, que es Max Verstappen. Ya sabéis que yo llevo mucho tiempo diciendo que tendría que ir a Mercedes. Y de hecho todavía creo que alguna oportunidad todavía tiene para ir a Mercedes. Pero Toto Wolff no lo ve tan claro y ha dicho que nunca hubo un plan para fichar al tetracampeón neerlandés. Y yo la verdad es que no sé. Me queda alguna duda, así que vamos a analizar un poquito el tema. Os pongo en situación, que por cierto, vaya brazacos que tiene el señor Wolff, ¿eh? Vaya brazacos, tío. Toto Wolff te mete una leche y te cambia de código postal, ¿eh? Por cierto, no me había dado cuenta. Aquí sale, aquí atrás, Luna Fluxa. Pues mira, me parece maravillosa la foto. Pero bueno, más allá de todo esto, os pongo un poquito en contexto, porque por si alguien, pues, se acaba de aficionar a la Fórmula 1, Mercedes llevaba desde 2013 con Lewis Hamilton como punta de lanza y desde el año 2022 con George Russell como segundo piloto. Y todo el mundo pensaba que seguirían así, al menos a corto plazo, pero Lewis Hamilton se marcó uno de los bombazos del siglo y anunció antes de empezar la temporada 2024 que se marcharía a la escudería Ferrari para 2025. Y obviamente pues esto dio lugar a muchísimos rumores en torno al segundo asiento de Mercedes. Toto Wolff sabía que tenía una joven promesa como comodín, que es Kimi Antonelli, así que se pasó pues buena parte del año picoteando por si podía fichar a un piloto más consagrado. Es decir, tenía a un piloto, una joven promesa en la recámara, sabiendo que, bueno, que tiene muchísimo talento y tal, pero me espero, lo voy dejando, por si se me pone a tiro un piloto más consagrado. Y esto no es ningún secreto. Ningún secreto, porque de hecho, bueno, Toto Wolff llegó a señalar directamente a Carlos Sainz como candidato, y esto no lo digo yo, o sea, lo dijo él. También llegó a decir, literalmente, que consideraron la opción de Fernando Alonso, pero que en ese momento Fernando no estaba interesado en Mercedes, que ya sabéis que, bueno, al principio de la temporada Fernando llegó a decir, bueno, es que Mercedes está por detrás de nosotros y tal, entonces, bueno, en ese momento no le interesaba. Y la verdad que, bueno, no se me ocurren pilotos más asentados en la Fórmula 1 que Carlos y Fernando, al menos de los que en ese momento no tenían contrato, claro. Así que, bueno, ya os digo que Toto Wolff llegó a decir que Carlos o Fernando fueron candidatos, pero ya os digo que al final se decantó por Kimi Antonelli, que era su comodín. Pero, claro, de todos los pilotos de la Fórmula 1, si ya incluimos también a los que tienen contrato, que sabemos que se pueden romper, pues obviamente la joya de la corona es Max Verstappen. Verstappen obviamente es el piloto del momento, es un tetracampeón más que consagrado, el piloto a batir, el que de hecho es capaz de batir a otros pilotos que tienen mejor coche, como vimos ya en la segunda mitad de la temporada 2024, y por supuesto pues es el piloto al que todos quieren. Y obviamente Toto Wolff también lo quería, porque eso es así, una verdad como un templo. Pero ahora, a toro pasado, dice Toto que no lo quería, que nunca hubo un plan para fichar a Verstappen. Y voy a leer precisamente lo que ha dicho el jefe de Mercedes en declaraciones para Automotor und Sport. Cito textualmente: nunca hubo un plan. Siempre hablamos y mantuvimos abierta la línea de comunicación. En algún momento dijo que quería quedarse donde estaba, por el momento, porque le parecía bien. Y le dije que nos quedaríamos con Kimi Antonelli porque también nos parecía bien a nosotros. Y ahora veremos a dónde nos lleva. A ver, Toto. Lo de que nunca hubo un plan... A mí me lo vas a tener que explicar. De verdad, porque... A ver. Estamos hablando de Verstappen y Mercedes. Verstappen y Mercedes, ¿eh? Verstappen y todo Red Bull se han llevado a matarse con Mercedes. Y de repente vemos que durante la temporada 2024 pasaron de, sobre todo no con Red Bull, pero sí con Verstappen, pasaron de lanzarse dardos, todos los dardos que venían lanzándose desde 2021 hasta el 23,
pasaron de repente a no soltarse tanto. Ya empezaron como a quererse un poquito más. Se vio a Toto Wolff queriendo un poquito a Verstappen, ¿no? Qué casualidad que de repente anunció Lewis Hamilton que se marchaba a la escudería Ferrari y Toto Wolff se pasó todo el año hablando de Max. Yo de verdad que es algo que me llamó muchísimo la atención, porque de hecho hubo momentos hasta en los que defendía a Verstappen, y es algo que ya os digo que, considerando de dónde veníamos, me pareció muy llamativo. Ese cambio de actitud por parte de Toto Wolff respecto a Verstappen. Y os lo pongo en pantalla, porque tengo pruebas de ello. Esto no lo digo yo porque me sale de ahí abajo. Verstappen es el mejor y le corresponde a él tomar una decisión. Esto es de mayo del año 2024. Curiosamente, Toto Wolff dijo que si yo fuera él no me iría. Y también señaló, como veis aquí, que está en modo de observación con Carlos Sainz, lo que decía antes. Él mismo dijo que tenía a Carlos Sainz en la mirilla, pero básicamente iba a por Verstappen. Él mismo dijo que era el mejor piloto y que le correspondía a él tomar una decisión. Pero tengo más. Porque en el Gran Premio de Austria, ya sabéis que a Verstappen le intentaron apretar en la rueda de prensa y le dijeron básicamente, bueno, ¿puedes decir que pilotarás para Red Bull el año que viene? Y como que en todo momento tomaba como una evasiva, ¿no? Se intentaba ir por el callejón de atrás, no decía claramente que iba a pilotar para Red Bull. Bueno, pues se quedó un poquito la cosa en el aire, ¿no? Y le preguntaron a Toto Wolff por todo esto y básicamente Toto Wolff dijo... Bueno, dejó claro que Verstappen no dijo claramente que sí, que se quedaba en Red Bull para el año 2025. O sea, estaba en todo momento metiendo ahí un poquito el dedo en la llaga, ¿no? Y dejando, pues bueno, esa especie de puntilla, ¿no? Tengo más. Porque precisamente en ese Gran Premio de Austria pasaron cositas. Ya sabéis que, bueno, Verstappen y Lando Norris se tocaron. Hubo una polémica muy, pero que muy grande. Casi todo el mundo consideró que Verstappen tenía la culpa. ¿Y qué pasó? Que Toto Wolff pasó de las pullitas que venía tirando desde el año 2021 a defender a Verstappen. O sea, yo creo que nunca había visto a Wolff defendiendo a Verstappen. Y además, con lo que hizo, porque yo creo que la culpa era suya. Pero el tío defendió a Verstappen y de hecho descartó que hubiese una correlación con las peleas del año 2021. ¡Toma ya! Esto sí que es una bajada de pantalones, pero tremenda, ¿eh? Pero bueno, en fin, ya os digo que no queda ahí la cosa, porque también Toto Wolff llegó a elogiar a Helmut Marko, que ya sabéis que Verstappen le juró lealtad y que dijo que básicamente donde vaya Marko va él. Y Toto Wolff no solo dijo que Marko sería una gran pérdida para Red Bull, sino que además señaló que Mercedes tiene un asiento libre, lo volvió a remarcar, aunque veía poco probable fichar a Verstappen. Pero bueno, ya os digo que básicamente hubo varios detalles que decían que Toto Wolff estaba un poquito como enamorado de Verstappen y que lo quería fichar. Y por mucho que diga ahora que no, nunca hubo un plan y tal, pues lo cierto es que, bueno, yo creo que sí que lo hubo. Y a ver, ¿qué decir? Pues está claro que fichar a Verstappen era lo mejor para sustituir a un heptacampeón como Lewis Hamilton. O sea, si se te va el piloto que te ha dado 6 títulos y que tienes 7 en total, y de hecho, si se te va con una puñalada, porque hay que decirlo, lo que le hace Hamilton a Mercedes después de 26 años con ellos, dejarlos tirados un poquito por la espalda y sin decir nada y tal, fue un poquito puñalada. Entonces, ¿cómo puedes dar un golpe de efecto si eres Mercedes y quieres incluso no solo tener al mejor piloto, sino eclipsar también esa marcha de Hamilton a Ferrari? Pues obviamente fichando al piloto del momento, fichando al tetracampeón del mundo, al que es el mejor piloto de la Fórmula 1, ¿no? Y ese es obviamente Max Verstappen. Pero no me quiero quedar ahí. No me quiero quedar ahí. Y muchísimas gracias a José San 92. No me quiero quedar ahí porque las declaraciones de Toto Wolff creo que tienen un trasfondo.
Porque así como acabo de enseñar que Toto se pasó el año 2024 intentando seducir a Verstappen para ir a Mercedes, ahora de repente ha cambiado de rumbo y ha dicho que nunca hubo un plan. Y claro, yo aquí veo dos opciones. La primera es que Verstappen ya le ha dejado clarísimo a Mercedes que no va a ir allí en el futuro. Y la segunda es todo lo contrario, que Mercedes sabe que va a tener un cochazo en el año 2026 y que ya no necesita a Verstappen. Y ojo con esto, porque estamos entrando en un año que va a ser importantísimo para la Fórmula 1 y sobre todo para no solo el futuro de la Fórmula 1, sino el futuro de muchos pilotos, porque obviamente en el año 2026 hay un gran cambio de reglamento y dependiendo de cómo vaya cada coche, podría haber movimientos. Y si hay un movimiento de una pieza clave como es Verstappen, el efecto dominó que se va a generar va a ser enorme. Entonces, dependiendo de si el Red Bull de 2026 va bien o no, y recordemos que va a tener un motor hecho en casa por parte de Red Bull, con la colaboración de Ford y tal, pero bueno, el peso lo va a llevar un departamento recién creado llamado Red Bull Powertrains. Pues claro, si el coche no va bien, podríamos ver a Verstappen saliendo del equipo. Y aquí, ojito, porque se abre muchísimo el abanico. Y vale que yo hace poco hablé incluso de la retirada de Verstappen, que bueno, que podría llegar antes de tiempo, que es una opción, porque él incluso ya lo ha dicho. Pero dejando a un lado el tema de la retirada, que yo también hablé de ello, pero lo veo poco probable a corto plazo, ¿qué opciones puede tener Verstappen? Pues obviamente, más allá de Red Bull, yo creo que las únicas opciones que puede haber para Max son los equipos ganadores. Y a día de hoy, los únicos equipos que pueden ganar son McLaren, Ferrari y Mercedes. Más allá de Red Bull, ¿eh? Pero claro, teniendo en cuenta que hay un cambio de reglamento, seguramente será más difícil para un equipo cliente estar ahí arriba desde el primer día. Así que yo quitaría a McLaren de la ecuación. Porque para un equipo cliente, cuando hay congelación de motores, por ejemplo, como hay ahora, pues sí, la aerodinámica gana muchísimo y McLaren ha podido ganar el título de este año precisamente por eso, porque los motores están congelados, hay una potencia muy similar por parte de casi todos los motores y gana mucho más protagonismo la aerodinámica. Entonces McLaren ha hecho un muy buen trabajo en ese sentido y por eso gana el título. Pero cuando lleguen motores nuevos, fijaos en lo que pasó en 2014. Mercedes tenía un motoraco y sí, Williams y los equipos con motor Mercedes iban muy bien, pero muy, muy, muy lejos de Mercedes. Entonces yo creo que a McLaren hay que quitarlo de esa ecuación para el año 2026. Así que las únicas opciones que yo veo, si Verstappen se quisiera ir, son Mercedes y Ferrari. Y claro, en Ferrari no lo veo. Es que no lo puedo ver. O sea, tienen ahora mismo una alineación que es increíble. Hamilton y Leclerc. O sea, no necesitan a Verstappen. No les hace falta de ninguna manera. Entonces, la vía que le queda es Mercedes. Y por eso mismo decía antes que estamos en un año muy importante para la Fórmula 1. Porque yo creo, sinceramente, que todo va a depender de lo bueno que sea Kimi Antonelli. Si Antonelli, por lo que sea, llega a la Fórmula 1 comiéndose el mundo y demuestra que tiene potencial para ser campeón del mundo, a Mercedes no le va a interesar ponerle al lado a un tal Verstappen. Es así. Si Antonelli tiene, de repente llega y te hace un Hamilton como en 2007 y te pelea por victorias, por títulos y tal, no le va a interesar ponerle al lado a Verstappen sabiendo que tienes una bestia ahí y que lo único que puedes hacer es tener mal rollo, ¿no? Entonces, paraos un momentito a pensarlo, porque lo que he dicho, Wolff ha estado durante buena parte del año intentando fichar a Verstappen, pero ahora de repente ha cambiado de opinión. Y ya dije el otro día que Russell ha dicho que Antonelli tiene la velocidad. Y ojito que los únicos que han visto los tiempos de Antonelli con un Fórmula 1 de otros años son los de Mercedes. Entonces, que Russell diga que Antonelli tiene la velocidad es porque ese tío va rápido por muy joven que sea. Y vale que el contrato de Russell termina a finales del 25,
Pero ya os digo que si Antonelli es bueno de verdad y Russell es un buen piloto también, igual le va a interesar a Toto Wolff no echar a Russell y no traer a Verstappen para tener ese buen ambiente dentro del equipo. Entonces, si se da esa situación en la que Mercedes tiene un cochazo en el año 2026 y se muestra tan fuerte como se mostró, por ejemplo, en el cambio de reglamento del año 2014, pues quizá para Mercedes Max ya no sería la mejor opción. O sea, si lo que decía antes, si Antonelli lo hace muy bien y si Russell sigue creciendo y tal, y sobre todo si Mercedes percibe que en 2026 pueden dominar, se acabó. Se acabó el tema Verstappen y Mercedes. Es que no les haría falta traer al mejor piloto. Pues con el mejor coche, teniendo un coche como el de 2014, teniendo buenos pilotos, ganan de calle. Entonces, esas declaraciones de Toto Wolff me hacen pensar que quizá el tren de Mercedes ha podido pasar para Max. Pero bueno, nunca se sabe, esto es la Fórmula 1, aquí puede pasar de todo. Pero claro, he seguido dándole vueltas al tema y he mencionado ya que, bueno, Red Bull, McLaren, Mercedes, Ferrari, incluso la retirada. Pero si Verstappen no tuviera sitio en ninguno de esos equipos, ¿cuál sería la mejor opción para él? Pues obviamente el equipo que acaba de fichar a Adrian Newey, el equipo que se va a asociar con Honda, con su querida Honda, el equipo que tiene unas instalaciones que son seguramente las mejores de la Fórmula 1. Efectivamente, hablo de Aston Martin. Y claro, ¿no os parece muy curioso que se haya empezado a ligar ya a Verstappen con Aston Martin? Porque, ojito con esto, porque hace unos meses se anunciaron las renovaciones de Fernando Alonso y de Lance Stroll para 2025 y más allá. Es decir, como mínimo, ambos van a correr con Aston tanto en el 25 como en el 26. Y a partir del 27 ya se verá. Entonces, ¿por qué se empieza a hablar ya de Max con Aston Martin si todavía faltan 2 años para que pueda llegar al equipo? Pues yo creo, sinceramente creo, que todo esto está relacionado. ¿Por qué? Porque Red Bull va a ser una incógnita para el año 2026. Mercedes quizá ya no va a estar tan interesado en Verstappen. Ferrari seguramente no es una opción. Y McLaren, como decía antes, con el nuevo reglamento, al no ser motorista, seguramente sufrirá un poquito al principio. Y claro, ¿qué pasa si el Red Bull no va bien en el año 2026? Pues que Verstappen, a menos que quiera retirarse, tendría que buscar un asiento para el año 2027 y es ahí cuando Aston Martin entra en juego, porque obviamente, como acabo de decir, sus pilotos acaban contrato en ese momento. Y es por eso, y ojito con esto, es por eso por lo que yo creo que ahora se está moviendo tanto el tema este de Verstappen a Aston Martin. Y creo, sinceramente, y esto no es información, es pura opinión, que son los Verstappen quienes están moviendo todo esto para que se hable de Max Verstappen y Aston Martin. Y esto es algo que sé perfectamente. Sé perfectamente que este tipo de situaciones se hacen. No tengo la información sobre Verstappen, pero sé que este tipo de situaciones, sé de primera mano que esto se hace, que hay pilotos que utilizan a sus periodistas de confianza para que saquen noticias que pueden ser ciertas o no, para ver por dónde va la cosa. Entonces, yo te digo a ti que saques en el medio que voy a ir a Aston Martin, que están intentando seducirme, y si la cosa llega a buen puerto, me puede salir bien. ¿Que no llega? Pues bueno, no pasa nada. Entonces, os voy a explicar un poquito por qué pasa todo esto. Porque ¿no os parece muy curioso que todo esto sale en un medio sensacionalista como el Daily Mail? O sea, es un medio al que no le importa que algo sea 100% cierto o no. O sea, a ellos con crear la polémica y generar el beneficio les basta. ¿Y por qué dicen ellos en la noticia que Jefferson Slack está vendiéndole a todo el mundo, a los patrocinadores y tal, que Max vendrá? Porque básicamente a nadie le importa Jefferson Slack. O sea, mucha gente ni siquiera sabe quién es. Es el perfil perfecto para una noticia de este tipo. Pues claro, si tú mencionas a un pez gordo, un Andy Cowell, un Mike Crack, un Adrian Newey, no sé, seguramente saldría a desmentirlo y quedarías muy mal.
Pero claro, si tú sacas una información que no sabes si es 100% cierta o no, y mencionas a un tío como Jefferson Slack, que bueno, que muchísima gente ni siquiera lo conoce, creas esa polémica, tiras esa noticia que igual te han filtrado, no quedas tan mal y ya verás más adelante por qué camino va la cosa. Entonces, ¿veis por dónde voy? Porque yo creo que simplemente leyendo un poquito entre líneas te das cuenta de que yo creo, y repito, no es información, es opinión, creo que todo este tema de Verstappen a Aston Martin lo están moviendo los Verstappen. Pero bueno, en fin. Además de todo esto, las declaraciones que ha hecho recientemente Koji Watanabe, que es el presidente de Honda Racing Corporation, pues no me terminan de cuadrar con todo eso del tema del Verstappen a Aston Martin. Porque ¿por qué le iba a interesar ahora a Verstappen ir a Aston Martin? Si es que está diciendo Honda que el motor no va a ir bien. Y ojalá que esto no sea cierto, ¿eh? Ojalá que el motor vaya increíblemente bien y que Fernando lo disfrute. Pero claro, voy a leer ahora lo que ha dicho Watanabe, que ha dicho o la recoge Planet F1, y es que básicamente ha dicho que están sufriendo con el nuevo motor de 2026, y cito textualmente: todo es nuevo, el motor es uno nuevo de 355 kilovatios, muy compacto, también una batería ligera que no es tan fácil de desarrollar y también un motor pequeño con mucha potencia. Todo es muy difícil, pero lo estamos haciendo lo mejor posible. Y claro, si tenemos en cuenta que se dice por el paddock que la unidad de potencia Mercedes podría ser ahora mismo la más avanzada para el año 2026 y que Honda ha dicho esto también, pues ahora vuelvo a hacer la pregunta: ¿por qué a Verstappen le interesaría ir a Aston Martin? Pues no lo sé, la verdad. Y creo que la respuesta es que se está empezando a quedar sin opciones para el año 2027, sobre todo, que si el Red Bull no va bien, igual la puerta de Mercedes ya no la tiene, la de Ferrari seguramente está cerrada, y creo sinceramente que no le quedan opciones, no le quedan puertas, y por eso mismo empieza a mover ahora todo este tema de Aston Martin para ver si se le puede abrir esa puerta de Aston Martin para el año 2027. Y a ver, resulta hasta complicado decir que a Verstappen no le quedan opciones, porque acabo de decir hace un momento que es el mejor piloto de la Fórmula 1, es el mejor piloto del momento. Seguramente a casi cualquier jefe de equipo le preguntas y te dices: yo quiero tener a Verstappen como punta de lanza. Pero creo de verdad que la puerta de Mercedes se le está empezando a cerrar por todo lo que he dicho antes, por el tema de Antonelli, que si le sale bien va a ser un pilotazo, y si no tienen a Russell. Ferrari tiene una alineación bestial y ya os digo, por mucho que Verstappen sea el mejor piloto del momento, si un equipo tiene un cochazo, importa más el coche que el piloto. Entonces, con un cochazo y con pilotos como Leclerc o Hamilton, te pueden ganar el Mundial. Si Verstappen no tiene las armas, si el Red Bull no es un equipo ganador. Entonces, ya os digo, se le están empezando a cerrar puertas y creo que Aston Martin, aunque sea una incógnita, creo que es la puerta que le queda para el año 2027 y que por eso mismo los Verstappen creo que están moviendo todo este tema. Y la putada de todo esto es que, claro, en el caso de que Verstappen fiche por Aston Martin, ¿qué piloto saldría en el año 2027? Pues a ver, a mí me parecería increíblemente bonito juntarlo con Fernando Alonso. Eso ya... eso no hay ni que decirlo, ¿no? Pero claro, sabiendo que Lance Stroll es el hijo del dueño y que su padre está ahí precisamente porque Lance un día decidió que quería ser piloto, pues no sé, la verdad, no veo ese momento en el que bajan a Stroll del Aston Martin. La verdad, o sea, lo veo muy complicado. Pero bueno, estamos hablando de 2027, todavía queda mucho para eso y la situación obviamente puede cambiar una barbaridad. Ya sabéis que, bueno, en la Fórmula 1 no hay amigos. Y, por ejemplo, si Antonelli no despunta, pues obviamente todo podría cambiar. Si de repente llega Antonelli a la Fórmula 1 y resulta que no es tan bueno, a lo mejor esa puerta sí que se queda abierta en Mercedes. Y entonces, bueno, ya os digo que hablar ahora mismo es difícil, todo puede cambiar, pero ya os digo que creo que a Verstappen ahora mismo se le han cerrado algunas puertas y creo que por eso
estaría abriendo alguna que otra por ahí. Así que nada, esperemos un poquito, que todavía queda mucho para el año 2027, y disfrutemos de una temporada 2025 que, como decía el otro día, y como acabo de decir también ahora, va a ser muy importante para el futuro de la Fórmula 1.